Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. Sábados 1 de la tarde y 9 de la noche. No se lo pierda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Directo a tu CPU por Telestar Televisión, Supercable y Virtual Televisión a nivel de las redes sociales, con transmisión en sintonía sincronizada con diferentes lugares del mundo. En esta ocasión estarán conectados desde Estados Unidos, desde México, tenemos Norteamérica, Centroamérica, desde Europa, Viejo Mundo, Italia, desde Centroamérica también o hacia el Caribe, Venezuela y Colombia, y hacia el sur de nuestro continente, Sudamérica, Argentina, en sintonía con Perú, naturalmente. Todo esto en torno a la temática que vamos a tratar, Elecciones Perú 2021, con dos invitados, candidatos al Congreso de la República del Perú, representando a los peruanos en el exterior. Jacinta Centeno, residente en Italia por el Partido Nacionalista Peruano, y Carlos Arellano, residente en Argentina por el Partido Alianza para el Progreso. Bien, dentro de los panelistas, pues tenemos a Rómulo Guedes desde Caracas, Venezuela, a Charlie Vázquez desde Guadalajara, México. Tenemos también a la Wanda dos Santos desde Bogotá, Colombia, y desde Norteamérica, a Eladia Montañez desde Nueva York, y desde Tampa, Florida, Gualberto Campos. Todos ellos en una edición exclusiva rumbo al proceso electoral Perú 2021. No se lo pierdan, comienza en este instante la cuenta regresiva. Vamos a pedirle a los candidatos que nos digan cómo es que están haciendo para sus campañas, cómo hacen para convocar a los electores que generalmente, pues por lógica, residen en el exterior, cómo hacen ellos para llegar a su masa de votantes, a sus probables electores, cómo hacen para conquistarlos. Esa es la gran pregunta que se hacen los electores en tiempos de pandemia, cuáles son las dificultades y cuáles son las estrategias. Adelante. Mi comunicación es vía Zoom y a través de todos ellos que nos hemos conocido durante tantos años y que convergen y que están de acuerdo con las ideas y propuestas que yo voy a llevar al Congreso de la Nación para presentar esos proyectos de ley. Como digo, es una recopilación de todas las convenciones. Por lo tanto, en el mundo tengo voceros que también participan en foros, en Zoom, y transmiten la idea de Carlos Arellano para que puedan apoyarme el 11 de abril marcando la A y escribiendo el número 3, ¿no? Es así como me estoy comunicando con el mundo. Gracias, Carlitos. Vámonos con Jacinta. ¿Qué nos dice Jacinta? ¿Cómo haces tú para tu campaña comunicacional a nivel internacional? Bueno, lo que sí nos ha enseñado esta enfermedad del COVID a nivel mundial son nuevos sistemas de comunicación. En este momento no estaríamos nosotros teniendo la oportunidad de conocernos y hablar con distintas naciones. Tendríamos que haber viajado y haber ido a buscar hasta las ciudades. Pero lo que sí estamos utilizando muchísimo son los medios digitales. Estamos entrando mediante todas las plataformas que existen. Me estoy comunicando con organizaciones que he podido identificar en diferentes ciudades, naciones y colectivos comunes que se están uniendo hacia mi campaña. Pero todo estamos realizando solo virtualmente, porque aquí en Italia mismo no puedo moverme libremente tampoco para poder ir a manifestaciones abiertas en las cuales podríamos hablar la comunidad. No hay ese contexto, no se da el contexto porque cada semana hay, cambian las zonas de rojo, naranjado, amarillo. Entonces el contexto que
estamos viviendo no nos permite hablar directamente, pero menos mal, como les digo, hemos adquirido nuevos sistemas de comunicación y es por eso que tengo también la oportunidad de hablar con distintas naciones como ustedes estamos aquí y así conocernos y poder también recoger todas las ideas, sugerencias de todo el mundo que nos hagan llegar, me hacen llegar las sugerencias a mi página web, a mi correo electrónico, a mi número de teléfono, que bueno, estamos trabajando mediante WhatsApp, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Bien, vamos a continuar con las damas. La Wanda es la panelista que nos acompaña desde Colombia. ¿Qué les preguntarías a Carlitos y a Jacinta, la Wanda? Bueno, a mí me interesa muchísimo la temática de migraciones. Jacinta ya habló un poco sobre migraciones, específicamente de mujeres. Bueno, desde otra perspectiva, hablaste de las peruanas fuera de Perú. ¿Cuáles son las posiciones de ustedes acerca de los migrantes no peruanos en Perú? ¿Cómo ustedes creen que podemos aportar o mejor hacer políticas públicas para estos migrantes que están llegando en este momento en Perú, que son demasiados? No para peruanos, dice usted. No, para los migrantes que están fuera, que no son peruanos, que están yendo a Perú, al contrario de ustedes dos, que fueran para Italia y Argentina, los que están viniendo ahora para Perú. Okay. Jacinta, ¿querés contestar vos o contesto yo? A ver, conteste usted. Gracias, Jacinta, porque hice primero las damas. En cuanto a la migración, que estamos teniendo esa oleada de hermanos venezolanos y que se quiere hablar específicamente de esa comunidad migrante que es la última que ingresó al Perú, que es alrededor de casi 1,5 millones de venezolanos que han llegado, ¿no? Yo creo que a través de las políticas de Estado, como acabas de decir, hay que tener un control un poco más riguroso. Yo soy migrante. Cuando yo he llegado a la Argentina he tenido que pasar etapas para poder lograr la regularización de mi documentación. Ha sido bastante difícil el comienzo, pero bueno, gracias a la ley de Patria Grande, hoy por hoy se puede lograr la documentación rápidamente, ¿no? Esto fue una lucha también de muchos años. Creo que en el Perú hemos abierto las fronteras a todo el mundo, somos un país inclusionista, pero necesitamos que el Estado tenga ciertos requerimientos jurídicos legales para que no tengamos una migración en forma indiscriminada. Yo estoy de acuerdo con que hay que darle la oportunidad a todos los migrantes que lleguen al Perú, pero se tiene que hacer de una manera muy organizada, de una manera muy sistemática, para poder identificar a los migrantes de bien y a los migrantes que vienen solamente a hacer daño a nuestra querida patria, lamentablemente que no se les dé la oportunidad de ingresar ni de estar en nuestra patria. La ola delictiva en el Perú ha crecido demasiado. Hace poco yo he estado en el Perú, en Lima, y he visto que ha crecido en demasía, y todo ha sido a causa de esta nueva inmigración. No los estigmatizo, pero creo que nuestro gobierno tiene que hacer un control exhaustivo y hacer una migración jurídicamente legal y con todos los requerimientos necesarios. Hay que darle la mano al migrante, porque nosotros fuimos migrantes, nosotros luchamos por nuestros derechos, pero también no nos olvidemos que tenemos deberes, y uno de los primeros deberes que tenemos como migrantes es portarnos bien, estar de acuerdo a la ley en el país de origen que nos va a cobijar y en el país que nos va a brindar la oportunidad de crecer profesionalmente o empresarialmente, ¿no? Yo creo que en el Perú tenemos que hacer eso, controlar de una manera que sea una inmigración bajo normas y reglas que nuestro querido Perú le ponga a ellos, ¿no? Ya hemos tenido las puertas a las fronteras abiertas y hoy tenemos casi 1,5 millones de venezolanos, digamos, en nuestra querida patria. Hay que controlar un poco más eso, ¿no? Gracias, Carlitos. Vámonos con Jacinta, tu punto de vista al respecto. Sí, nosotros hablando desde nuestro punto también, que nosotros también hemos emigrado hacia otras naciones y hemos tenido que acogernos a las leyes y respetar las leyes de cada nación. Entonces, ¿se tiene que hacer una migración? Sí, pero siempre respetando las normas que existen en la nación, y también, si no hay el control
que en el Perú todos entran y no hay ningún control, no hay un registro de movimientos migratorios. Entonces tenemos que organizarlo, tenemos que hacerlo, porque si no, no se puede contener y no se les puede tampoco apoyar si no tenemos la cantidad suficiente o no tenemos las personas, quiénes son los que están entrando al país, porque tenemos que conocer también quiénes son. No podemos continuar recibirlos así, común, ¿no? Tiene que haber un control migratorio más, un poco más estricto. Yo no digo que estoy en contra, porque la inmigración es un derecho para todo el mundo, que da oportunidades a todos y todos hemos salido con esa misma esperanza de un futuro mejor, y seguramente sucede lo mismo con nuestros hermanos que llegan al Perú. Pero lo que el gobierno sí se tiene que dedicar es hacer leyes para que esto sea más controlado y no sea completamente en desorden, y se respeten sobre todo los ciudadanos que están, nuestros ciudadanos, y se acaten las leyes que están en el Perú, porque no es solo ir y meter nosotros nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir, también tenemos que adecuarnos, tienen que adecuarse estas personas también. Sería eso. Bien. A la regularización, a favor de la regularización de todas las personas que lleguen a nuestra patria. Gracias, Jacinta. Ahora vámonos a Guadalajara, México, con Charlie Vázquez. Tus inquietudes respecto a nuestros candidatos y sus propuestas para el Congreso de la República del Perú, Charlie. Sí, hola a todos, un saludo, gusto conocer a los candidatos. Veo que solo hay 2 escaños en el Parlamento peruano o Congreso para, digamos, para personas que están fuera del Perú, y espero que ganen las 2 personas que tenemos en este momento en el programa. Sería maravilloso. En caso de que alguno declinara, pues votaremos todos por Eladia Montañez, pero esperemos que no sea el caso y que Eladia compita para la presidencia en algunos años más adelante. Tengo varias preguntas. La primera pregunta que quiero hacer es la siguiente. Parto de una realidad que acaba de suceder en mi país, que es México, donde tristemente la Cámara de Senadores no le movió una coma, y lo dicen, no le movió una coma a solicitud expresa del presidente a una ley en materia eléctrica que nos condena a no desarrollar energías alternativas y a volver a la producción de electricidad a través de la quema de combustóleo, dado que la empresa petrolera nacional tiene un excedente de combustóleo y no hayan qué hacer con él, y se les ocurrió que qué mejor que quemarlo para producir electricidad, y por tanto se acaba de aprobar una ley que prácticamente desalienta la inversión mundial en cuestión de generación eléctrica en el país mediante tecnologías alternativas o modernas o eólicas, solares, etcétera, y vamos a volver a la quema de combustóleo, se los digo con mucha vergüenza. El asunto es, y lo que tiene que ver con ustedes, que el Parlamento, las personas del partido que está en el poder, que se llama Morena, votaron absolutamente todas de una manera obediente a la orden del jefe supremo, que es el presidente de la República. Nadie chistó, nadie dijo, me gustaría opinar. No hubo un solo comentario, un solo esfuerzo, al menos para leer la ley, a la que, repito, no se le movió una sola coma. La pregunta para los 2 candidatos de Perú es, en el caso en el que su partido, el partido que los está postulando, que yo desconozco cuál sea, que en Perú hay muchísimos, en el caso de que las altas, digamos, las jerarquías altas de sus respectivos partidos, por intereses o acuerdos previos, les ordenen votar en un sentido que va en contra de su inteligencia, de su integridad y de su lógica, ¿qué harían? ¿A qué se comprometen a hacer en este programa cuando en los hechos se les presione para votar en un sentido, para mayoritear como una masa partidista, como si todos fueran uno solo para tener fuerza pública, cuando eso va en contra de
de tu idea, de tu conciencia, de tu cerebro, de tu educación, de tu idea de un Perú más justo para todos? ¿Qué haría cada uno de ustedes? A ver si me pueden responder esta difícil pregunta. Charlie, la verdad que es importante la pregunta. Creo que el Partido Alianza para el Progreso, por el cual yo estoy buscando la representación en el Congreso de la Nación, me ha escogido y me ha elegido porque yo tengo una ideología muy particular, la ideología de los peruanos en el exterior, la ideología de los 3,5 millones de compatriotas en el mundo que están ávidos de elegir a 2 representantes para recuperar los derechos perdidos. Creo de que a raíz de eso, no seguramente voy a ser ni coaccionado ni obligado a votar en contra de mis ideales. Creo que por el contrario se me va a respetar por la forma que le estoy diciendo en este momento, que la ideología que a mí me maneja y que me lleva a ser candidato es la ideología de los 3,5 millones de compatriotas que están en el mundo. En el Congreso de la Nación, si bien es cierto, hay jefes de bancada, hay voceros y tenemos un presidente que en este caso es el ingeniero César Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso. Él sabe muy bien cómo se llama la ideología de Carlos Ariana. Es una ideología muy altruista y de construcción y de bienestar para los compatriotas en el mundo. No solamente para los compatriotas en el mundo, sino también voy a legislar por los compatriotas que están en el Perú, por los 33 millones de compatriotas, voy a legislar para ellos también. Y voy a legislar y buscar políticas públicas en favor de ellos. Jamás podría votar en contra de una cuestión que puede favorecer a los millones de compatriotas en el Perú y a los 997,000 que nos van a elegir ahora, o a los 3,5 millones de compatriotas que estamos en el mundo, ¿no? O sea, eso no va a pasar, Charlie. O sea, que estarías dispuesto a enfrentarte a tu propio partido cuando tu opinión sea contraria a la que se les ordena como línea. Es que no se trata de enfrentarse al partido, no se trata de ser rebelde en el partido. Bueno, por el contrario, el partido, al saber tu ideología, que es defender los derechos de los peruanos en el exterior, seguramente que lo van a entender y saben de que no van a querer coaccionarme por ningún motivo, y eso no se trata de ser ni rebelde ni nada por el estilo. Por el contrario, uno tiene que ser constructivo y tiene que conseguir de que no se llegue a esos extremos. Y no se llega a esos extremos a través del diálogo, a través de la charla, y el gran potencial que voy a tener son los 3,5 millones de compatriotas que vivimos en el exterior. Yo creo que no les puedo defraudar a esos 3 millones de compatriotas. Creo que ellos van a saber a quién pueden exigir o coaccionar. Yo voy a estar siempre del lado de los peruanos en el exterior. Jacinta, ¿qué nos dices al respecto? ¿Cuál sería tu punto de vista? Sí, mire, yo estoy yendo porque soy una persona comprometida. Trabajo a nivel social, no soy una que está entrando a la política ahorita. Es verdad que no he trabajado a nivel político, sino a nivel social, pero yo soy una persona comprometida con mi comunidad, con la gente que vivo acá todos los días, escucho a las mujeres, escucho a nuestras juventudes y miramos desde una perspectiva diferente, y no podemos nosotros continuar a caer, a mantener las líneas equivocadas, sea de nuestras bancadas. Tenemos que ser personas comprometidas por las cuales estamos yendo por los peruanos en el exterior, pues tenemos que hacerlo respetar, pero no nos desvinculamos completamente de nuestra patria. Yo al menos sigo haciendo vida social, de cooperación internacional, de cooperación con mis comunidades campesinas. Si soy la voz de ellos, no puedo ser la voz solo de un solo partido que me quiere imponerme sus ideas equivocadas, capaz en este momento, o votar algo que no está parte de mi convicción, parte de una lucha. No podría, porque me siento comprometida. Tengo que tener mi principio. O sea, si tengo que enfrentarme al partido, sé que soy una sola persona, pero tienes que enfrentarte, tienes que hacer escuchar tu voz por lo cual has sido. No se puede ceder fácilmente.
Bueno, en el caso del Partido Nacionalista, pues recuerda que llegó con situaciones bastante revolucionarias, ¿no? Pegadas incluso hacia lo que supuestamente podría ser una implantación de la revolución bolivariana venezolana. Y más adelante pasó todo lo contrario, ¿no? El hombre terminó haciendo un gobierno más hacia la derecha, ni siquiera al centro. Es lo que dicen los expertos en el análisis. Y el pueblo también, de alguna manera, se dio cuenta de ese detalle. Y fue difícil de que alguien los enfrentara. Tú sí estarías dispuesta a enfrentarlos, o sea, tú sí encararías de repente a los líderes del partido y los pondrías en su sitio, dentro de la convicción inicial de sus propuestas, o cómo harías. Disculpen, no le escucho nada porque hay un rumor. Bueno, no, bueno, simplemente te estábamos planteando algo sobre el viraje que tuvo el Partido Nacionalista. No sé si lo captas. Realmente no siento porque cuando usted comienza a hablar hay una interferencia total. Bien. Bueno, Taira tiene el micrófono abierto, debería silenciar el teléfono de Taira. A favor de apagar sus teléfonos, todos los que no estén hablando, a favor de apagar sus teléfonos. Hay una interferencia por ahí. Vámonos con Rómulo. A ver, Rómulo, desde Venezuela, tu pregunta. Te escuchamos, Rómulo. La verdad es que ha pasado tanto tiempo que se me olvidaron las preguntas, pero vamos a ver si reimproviso aquí, retomo la idea. Primero, nombró la compañera, la ciudadana que está en Italia, la ciudadana Jacinta Centeno, un abrazo, saludo respetuoso. Ella habló de tres palabras que yo no sé si los políticos están dispuestos a asumirla, entre otras, honorabilidad, ¿verdad? Responsabilidad. Me llamó la atención esos tres valores humanos que son muy importantes y que a veces, lamentablemente, es muy difícil para los políticos ponerlos en práctica por ciertos factores que se mueven a su alrededor cuando están actuando desde el punto de vista de la política y sobre todo la política latinoamericana, que a veces se transforma mucho, en vez de la política, en la pseudopolítica. Y eso sería para los dos ciudadanos, tanto para el señor Carlos como para la señora Jacinta. Pero también me llamó mucho la atención esa ley que está proponiendo el señor Carlos Centeno de la inserción y el retorno. En vez del retorno, la inserción. Estamos claros qué significa desde el punto de vista semántico, que es el retorno, que es inserción. Pero, ¿cuál de esos términos, desde el punto de vista práctico, podría ser más positivo para los ciudadanos que están en el exterior de nacionalidad peruana? Si la inserción o si el retorno. Y tomando en cuenta que el señor Carlos es empresario, que conoce bastante sobre la materia, me estaba recordando de un empresario peruano que yo tuve muy cerca en una oportunidad, pero no lo pude entrevistar, que es el señor Gastón. El señor Gastón es un chef internacional que ha hecho mucho trabajo por los peruanos, desde el punto de vista de crear jóvenes emprendedores a nivel de la cocina peruana, que es una de las mejores, tengo entendido, según los expertos, a escala mundial. Entonces, si ellos están en condiciones de hacer, ¿verdad?, de hacer uniones con empresarios de esas características, como el señor Gastón Guisande, que a lo mejor los conocen personalmente. Y bueno, eso en general, esa pregunta me tiene inquieto y creo que desde el punto de vista, como el señor Carlos es empresario, según lo leo acá, pues él tendrá la idea más clara sobre eso, la inserción y el retorno. Y
la palabrita la repito nuevamente, de honorabilidad, ¿verdad? De responsabilidad, y hay otro valor por allí intrínseco del ser humano en cualquier parte del planeta donde se encuentre. Pero como la compañerita que está en Colombia habló de la migración de peruanos y quizá de colombianos a la hermana República Peruana, es que el problema de Venezuela es muy atípico. Quería concluir por allí. Es muy atípico porque aquí no ha habido realmente una migración. Para mí una migración o migración es cuando tú te vas voluntariamente de tu país porque vas a buscar nuevas fuentes de vida. Vas a buscar un sueño, como decíamos antes aquí, en busca del sueño americano. Por ejemplo, el señor Carlos no se fue en busca del sueño americano, sino en busca del sueño argentino. Y lo logró, gracias a Dios. Entonces, el problema nuestro es que es desplazados. Aquí lo que hay es una cantidad de desplazados por los motivos que ya todos conocemos. Pero tengo entendido, porque tengo un sobrino, específicamente tengo un sobrino en el Perú, que ahora el ejecutivo de allá creó una carta de trabajo que le permite a los peruanos que están trabajando, que ya tienen un tiempo, darles un intervalo de tiempo que creo que son 6 meses o 1 año para que trabajen. Le dan una carta de trabajo y está autorizado a trabajar, está ubicado, paga los impuestos, paga creo que el seguro social y tiene sus beneficios como, no como un peruano de origen, pero sí tiene sus beneficios, y la importancia que dijo o que han dicho ustedes dos de que las leyes tienen que respetarse. Tú no puedes llegar a trochimoche a otro país. Tú tienes que respetar. Aquí han venido oleadas de inmigrantes, pero espontáneamente, y se les ha atendido, y han vivido, y han progresado acá. A todos ustedes les cuento. Y eso es lo que queremos, ¿no? Me parece vital eso. Y como me he extendido un poco, más que una pregunta, una conversación, reitero, ¿qué de positivo hay entre el retorno y la reinserción? ¿Cómo podemos lograrlo? Y si además 2 solo diputados que van a quedar van a tener la capacidad de trabajar por los demás peruanos que están en otros países. Están en España y peruanos. Gracias, Rómulo. Vamos a escuchar al candidato Carlos Arellano, a ver qué nos dice al respecto. Esa bolita caliente allí. Bueno, Rómulo, he entendido la pregunta. Claramente hay una cuestión simultánea entre ser retornado, acogerse a la ley de retorno, a la 30.001, y después con la modificación que ha tenido, ¿no? En cuanto a esa ley de retorno. El retorno de los compatriotas que han regresado a nuestra querida patria para reinsertarse en el sistema económico y financiero del país ha sido un fracaso total. Porque no basta con llevar de $350.000 a $500.000 el llevar nuestro homenaje, nuestros vehículos, nuestra maquinaria, nuestros laboratorios al Perú para crear fuentes de trabajo. ¿Qué es lo más colosal que hay? Nosotros que yo si quisiera llevar mi empresa al Perú, me voy a encontrar con un sinnúmero de trabas para desadonar mis cosas, mis máquinas y todo, y no solamente eso, sino para cambiar de patente o placa, como se llama en el Perú, a mi vehículo. Y mi vehículo tiene que tener ciertas normas de kilometraje y ciertas normas que el Estado peruano le pone a los vehículos importados. Creo que esa ley de retorno, mal llamada, la 30.001, tiene que modificarse totalmente. ¿Por qué? Porque cuando uno llega retornado y quiere reinsertarse para dar ocupación y crear una fuente de economía para contribuir al desarrollo de nuestro país, el Estado peruano nos pone trabas a través de los entes burocráticos que tenemos, como la aduana. Día a día que uno tiene en aduana sus cosas, son dólares que se van sumando en nuestra cuenta y son cosas que uno lo desanima por la experiencia de otros compatriotas. Hay muchos compatriotas que han retornado y se han querido reinsertar en el sistema económico financiero y no han podido sacar su maquinaria, su laboratorio ni nada. Y hace poco un compatriota que se dedica, es psiquiatra, vive en Barcelona hace 25 años más o menos, y me dijo, ¿no? Carlos,
yo he querido poner una clínica en el Perú, ya tengo 20 años de experiencia en salud mental, asociarme con otro médico para crear un laboratorio y hacer algo en conjunto, porque hoy por hoy, aparte de la pandemia, la salud mental es una de las enfermedades con mayor relevancia, tristemente, en el mundo. Entonces me dice, cuando fui a querer convalidar mi título, la SUNEDU me dijo que no me puede reconocer el título. Le digo, pero yo tengo 20 años de experiencia en Europa. No, señor, usted tiene que ir a estudiar. Creo que tenía que estudiar más o menos 24 meses para que se le reconozca el título. O sea, este compatriota que está acogiéndose a una ley de retorno, asociándose con otro, con un laboratorio para hacer en conjunto una empresa de salud en el Perú, no lo pudo hacer porque lamentablemente nuestra patria nos cierra las fronteras. Nos cierra la frontera, nos cierra, que diga las puertas para nosotros poder reinsertarnos a través de la ley de retorno en nuestra querida patria. Eso es lo que tenemos que cortar de raíz. Vamos a cambiar esa ley. Dentro de mis proyectos de ley es cambiar esa ley para que el compatriota que llegue tenga todas las facilidades para poder reinsertarse en el país, no solamente en el sistema financiero y económico, sino dando la posibilidad a cientos de compatriotas que se puedan reinsertar también para que puedan contribuir al desarrollo económico de nuestra patria. Hoy por hoy no se puede hacer. Los que se han acogido son pocos. Hace poquísimos días escuché una candidata que decía, ¿no?, que cuando ella retornó al Perú tuvo que coimear para sacar sus cosas. Señores, basta de eso. Si la ley de retorno tiene que ser favorable al compatriota, uno, ¿por qué tiene que seguir esas prácticas normales que se hacen en el Perú? La corrupción, de tener que coimear para poder sacar mis cosas, para poder trabajar en el Perú. Así que creo que con el proyecto de ley que voy a presentar, eso se va a terminar inmediatamente. Gracias, Carlitos. ¿Qué nos dice Jacinta? No está en línea. Bueno, vamos a ver si la recuperamos dentro de breves momentos a Jacinta, que sabemos que ella está en Italia y es un poco difícil su conexión. Vámonos nuevamente con Eladia desde Nueva York. Eladia Montañez. Ahí está llegando ya Jacinta. Vamos a ver si la recuperamos a Jacinta. Mientras tanto, Eladia, tu pregunta, por favor. Quizá, tal vez no sea una pregunta. Lo que quiero, Carlos está preocupado por la ley de retorno y yo quiero quizá adjuntar unas cosas más. Por ejemplo, él la conoce. Hay una abogada que ha sido parte de esa ley migratoria en Argentina que conoce sobre migración de pe a pa, porque ella es abogada y sabe. Ella está en el Perú. ¿Por qué no puede ser como retornada parte de ese grupo sobre la migración que está llegando de los hermanos venezolanos? Porque ella sabe los criterios de evaluación, sabe lo que corresponde, sabe lo que tiene que hacer. Entonces, es muy importante que lo que está diciendo sobre la ley de retorno. Y las otras compatriotas, sí, por ejemplo, una asistente social, ella se pudo reinsertar. Y sobre salud mental también, que está muy descuidada. Y justo en Barcelona es donde está el científico del que ha hecho los estudios sobre el síndrome de Ulises, que es el síndrome de la migración. Que eso también Carlos conoce al psiquiatra que tenemos en Argentina. Entonces eso es solamente como para ayudar a lo que están proponiendo los candidatos, ¿no? Bien, Carlitos, ¿qué nos puedes comentar sobre lo que nos dice Eladia? Sí, es cierto lo que dice Eladia en cuanto a la expertise, que es Roxana Oré, que es una abogada quien ha creado parte ha sido parte de la lucha que hemos tenido nosotros acá durante muchos años. Ella radica hoy en Lima, pero ¿sabes qué pasa cuando no hay voluntad política? Cuando el Estado peruano no detecta a los mejores valores para que tengan carteras en el Ejecutivo, esa persona siempre va a quedar relegada. Creo que Roxana sería una pieza fundamental para que instruya y hable con el director de Migraciones del Perú para que puedan tener una adecuada llegada a los hermanos migrantes de todo el mundo, ¿no? Creo que si el Estado empieza a ubicar a esas personas expertise en los temas,
la situación burocrática administrativa va a mejorar mucho, ¿no? Por ejemplo, hoy nosotros estamos felices y contentos con la derogación de la ley en la cual Macri, el expresidente de la República Argentina, por solamente tener sospechas de delito de un compatriota o de un migrante, se los expulsaba. Ese decreto de nacional de urgencia el día de hoy ha pasado a la olvida, a la historia. Se nos ha devuelto el derecho de ser migrante sin ningún tipo de problema. Hay que celebrar eso de que se ha logrado. Eso lo ha logrado la comunidad migrante. Entonces, con el tema este que estamos hablando de la ley de retorno, creo que si nosotros ubicamos a los expertise en el tema, vamos a poder lograr morigerar mucho la situación para la reinserción, no solamente de profesionales y técnicos, sino de todos los compatriotas que quieran regresar al Perú y encuentren las puertas abiertas para poderlo hacer, ¿no? Hoy por hoy, lamentablemente, no se puede hacer. Hay algunos que lo han logrado, como dice Eladia, pero es bastante difícil conseguir que uno pueda llegar con sus instrumentos de alta tecnología, porque en el Perú, lejos de darte las facilidades para instalarte, te cierran las puertas y te vuelves a sentir nuevamente un peruano de segunda categoría, un peruano discriminado, un peruano que el Estado lo ha dejado en estado de abandono en el mundo. Entonces, cuando uno quiere regresar, tiene que tener esa facilidad, ¿no? Y de repente también podría recordarte, Carlos, yo acabo de recibir una denuncia de un peruano retornado en Perú. Por ejemplo, porque la corrupción está en todos los lugares, en los pequeños, hasta en las autoridades de alcaldes. Entonces, es un peruano retornado. ¿Y qué se hace? En su momento, él ha enviado remesas. Y todos los que han ido, los retornados, han enviado remesas. Y hoy están en Perú, incluso sufriendo agresiones, abusos de las autoridades. Entonces, no hay a dónde. No se puede. No sé si al respecto, de repente, en algún momento te haré llegar, porque es una denuncia. Y bueno, aquí estamos entrevistando. Jorge vivió muchos años en Venezuela. Es un retornado prácticamente. Entonces, eso, no sé, es para de repente un poco adjuntar al... Gracias, Eladia. ¿No? Vamos a ver si Jacinta nos está siguiendo, porque la vemos por ahí en línea. Jacinta, te escuchamos. Si nos escuchas, ¿estás ahí, Jacinta? Me parece que hay problemas con tu señal, Jacinta. Lamentablemente no se percibe, ¿no? ¿Ustedes perciben algo? Está difícil, ¿no? Sí, está difícil. Bien, continuamos con Gualberto. Gualberto, tu planteamiento para nuestro invitado Carlos Arellano. Vamos a ver si Jacinta recupera su sonido o su señal. Ok, hay un tema que inevitablemente no podemos dejar de hablar, no podemos soslayar, ¿no? Y es el tema del COVID, ¿verdad? De los peruanos que están en el exterior, más de 8,000 infectados, alrededor de 220 ya fallecidos. Digamos que ustedes hubiesen estado ya en la posición de congresista, ¿cómo hubiesen manejado ustedes esta situación? ¿Qué tipo de asesoría le hubieran dado a sus compatriotas que residen en el exterior? Porque todo el mundo habla de que el gobierno está manejando esto mal, que si yo estuviese ahí lo manejara de esta forma, pero es muy diferente ver las cosas de afuera, de lejos, que estar de frente y ser responsable de ello directamente. Y si nos vamos allá en el interior del Perú, ¿cómo cree que su gobierno, en el caso de ustedes estar ahí, hubiesen manejado eso desde el momento en que empezaron a registrarse los primeros casos en el Perú? Y otra pregunta es, ¿qué haría usted, en el caso, si me está escuchando Jacinta también, hubiesen ustedes hecho lo mismo que hizo el presidente Vizcarra, la exministra de Salud, de
autoinmunizarse primero y dejar a la población de último? Bueno, en cuanto a eso, nosotros como partido político estamos proponiendo, ¿no?, dentro de nuestro plan de gobierno, de ayudar al compatriota con 600 soles mensuales durante un año para que se pueda contrarrestar el tema en cuanto a la pandemia, ¿no? Porque lamentablemente los compatriotas que caen en desgracia de salud no tienen los recursos necesarios para poderse atender ni nada por el estilo. Creo que la situación de la pandemia ha desnudado el sistema de salud nuestro, ¿no? Falta de inversión, falta de infraestructura en la gran mayoría de hospitales. Hay una gran cantidad de compatriotas que han fallecido por no tener, digamos, la oportunidad de comprar el famoso oxígeno. Y creo que el Partido Alianza para el Progreso, a través de esa ayuda que va a hacer, va a morigerar en algo la falencia que está pasando ahora en nuestra querida patria. El día de hoy o el día de ayer, nuestro presidente César Acuña ha tenido un diálogo con el embajador ruso para que se le permita de forma privada y particular comprar vacunas para morigerar en algo y ayudar a los miles y miles de compatriotas que necesitan vacunarse contra esta pandemia. Creo que esa es una muestra de voluntad política, es una muestra de querer hacer algo por nuestra patria y ojalá que se dé la oportunidad y el 11 de abril voten por Alianza para el Progreso y que el presidente sea César Acuña Peralta, porque está demostrando verdaderamente que quiere trabajar por el país. No cualquiera se va a abanderar, no cualquiera va a tomar el toro por las astas en el tema de salud, sabiendo los riesgos que eso implica, porque comprar vacunas a Rusia seguramente van a ser las mejores, pero ¿qué pasa si se muere un compatriota con esa vacuna? Van a decir que se trajo vacunas de segunda, van a tratar de seguir haciéndole memes. Sin embargo, yo celebro que César Acuña Peralta, el presidente de mi partido, haya tomado la iniciativa de hablar con el embajador ruso para decirle al presidente Sagasti que le dé la oportunidad de poder comprar estas vacunas. No tenemos que permitir que se sigan muriendo más compatriotas. Esperemos desmembrarnos de esa hipocresía política que tiene el gobierno actual del Perú bajo el mando de Sagasti. Creo de que es el momento de que se fiche de los 33 millones de compatriotas. Gracias. Bien, vamos a escuchar a la Wanda. ¿Qué nos dice la Wanda? Sí, Jorge. Carlos, yo vi en tu hoja de vida que has trabajado en equipos de fútbol. Quisiera preguntarte si tienes planes de hacer políticas públicas para el fútbol en las escuelas o para niños en situación de vulnerabilidad. Si lo tienes planeado y cómo sería si lo tienes planeado. Carlitos. Yo creo que el micrófono está... Bueno, gracias por la pregunta. Yo soy recibido acá en la Argentina de técnico de fútbol infantil, en la cual he estado trabajando durante muchos años de forma ad honorem. ¿Para qué? Porque acá hay un gran número de clubes, entidades sociales, en donde se cobija a niños desde los 5 años de edad hasta los 14 años de edad, que es el fútbol infantil. A través de esto, que viene a ser, entre comillas, políticas públicas sociales que se hacen en Argentina para poder contenerlos. Ese es el lugar donde se tiene que contener a la juventud, a los niños, sin que descuiden los estudios. Nosotros tratamos de llevarlo por el buen camino para que puedan ser buenas personas en el futuro, ¿no? Para mi querida patria, en el Perú también tenemos que hacer esos trabajos. En el Perú falta mucho trabajo con la niñez y la juventud, muchísimo trabajo. Los clubes de fútbol peruanos solamente trabajan a nivel de primera división y algunas veces en segunda división, pero no hay formación de niños. Vamos a hacer, dentro de la ley de deporte que tenemos, vamos a incluir que en todas las escuelas, en todos los lugares recreativos, hayan profesores que se dediquen exclusivamente a el trabajo con los jóvenes y los niños entre 5 y 14 años de edad. Y a través de ello poder lograr educarlos, enseñarles no solamente el deporte, porque el deporte es muy amplio, enseñarles el deporte y hacer jóvenes y señoritas y jóvenes para tener un futuro distinto de acá en los próximos años, ¿no? Gracias.
Vámonos con Charlie Vázquez, desde Guadalajara, México. Sí, Charlie. Digo, qué lamentable que el Internet no nos permita contar con las opiniones de Jacinta. Pero bueno, voy con mi tema. Yo soy mexicano y vivo la realidad de que hay una gran migración de mexicanos hacia Estados Unidos y observamos algo parecido a lo que está pasando en Perú, pero al revés. Ustedes han estado hablando de los peruanos que regresan a Perú y de cómo es necesario adecuar ciertas leyes para que puedan tener oportunidades dentro de Perú. Yo les voy a plantear lo que pasa en la relación México-Estados Unidos, porque es bien visto para México que los mexicanos que se van a Estados Unidos sean bien tratados, sean bien cobijados, al grado de que vemos bien el hecho de que ellos puedan recibir incluso la ciudadanía norteamericana. Cuando muchos miles de mexicanos reciben la ciudadanía norteamericana, se siente como si se hubiera logrado algo, como que la confianza que tenemos en que lo mexicano no se quita porque es como una mancha en el alma, y entonces podemos confiar en que esos mexicanos lo seguirán siendo a pesar de que logren su objetivo personal, que es contar con todas las ventajas que les da la ciudadanía norteamericana. Entonces, un presidente norteamericano es juzgado como bueno en la medida en la que facilita la obtención de esta ciudadanía, o como malo en la medida en la que implementa medidas que impiden la obtención de dicha ciudadanía. En el caso de ustedes que van a representar a los peruanos en el exterior, ¿de qué manera, digamos, valoran el hecho de que pudiera haber peruanos que, así como los mexicanos en Estados Unidos lo hacen, peruanos que anhelen obtener la ciudadanía en los países del mundo en los que se encuentran dispersos, pues como ustedes están en este momento en países ajenos a aquel en el que nacieron? O sea, ¿de qué manera apoyarían o cómo verían el hecho de que hubiera peruanos que no quisieran retornar a su país y que prefieren tener, por el buen trato que implica y por los derechos que implica, la ciudadanía del país extranjero en el que han decidido vivir? Mira, Charlie, ¿no? Creo que lo que acaba de decir es muy importante. Yo como peruano me contentaría y me alegraría que mi patria le abra las puertas a todos mis compatriotas que quieran venir una vez de haber obtenido la residencia americana, en este caso, ¿no? O puede ser la residencia europea, a invertir en nuestro país. ¿Cómo no le voy a facilitar que se reinserten, para que apoyen, para que ayuden, para que creen empresas, para que creen salud médica, para que sean profesores con nuevas técnicas, para que se puedan insertar en el sistema económico y financiero? Lamentablemente en nuestra patria no se da eso, al contrario, nos siguen haciendo sentir que somos peruanos de segunda categoría, por más que vengas con una green card, por más que vengas con un pasaporte americano y con una ciudadanía americana. Lamentablemente nuestra cultura y nuestra idiosincrasia todavía no nos permite imitar a México, por ejemplo, en ese sentido. Si bien es cierto, ustedes lo han logrado, habría jurisprudencia, hablando de derecho, de que por qué no imitamos el gobierno mexicano en ese aspecto. ¿Por qué no hacemos lo que hace Ecuador? Ecuador, a través de su Secretaría de Migrantes, tiene un fondo que es exclusivamente para ayudar a los migrantes ecuatorianos que están en el mundo. Ellos han logrado, cuando Europa cayó en desgracia económica, recuperar y pagar toda la deuda de los ecuatorianos que tenían sus departamentos hipotecados o en crédito. El Estado ecuatoriano, también la Secretaría, ha comprado todas esas deudas, y cuando el ecuatoriano ha recuperado su fuente laboral, han ido pagando y no han perdido su departamento, ni sus casas o pisos, como se llama en Europa. Sin embargo, nosotros, los peruanos en el mundo, estamos totalmente abandonados. Hoy por hoy vamos a tener la oportunidad de tener 2 representantes, que en realidad nos correspondería a nosotros, según la cantidad de congresistas serían 6, porque cada 150,000 se elige un congresista. Si somos 997,000, nos correspondería 6. Pero bueno, han sido una lucha de 25 años, solamente nos han dado 2 lugares, y por esos 2 lugares es en la cual yo estoy tratando de llegar a los miles de compatriotas a través de este programa para que me elijan el 11 de abril, marcando la A y el número 3.
creo que a través de mi persona van a tener voz y voto los 997.000 compatriotas, y vuelvo a repetir, voy a tener la fortaleza de tener a 3,5 millones de compatriotas pidiéndome que siga legislando para ellos, pidiéndome que yo siga siendo su voz de ellos, pidiéndome que les siga consiguiendo todas las mejoras para recuperar todos nuestros derechos, porque no puede ser posible que un compatriota que vive en el extranjero no pueda acceder a un crédito en el Perú. Es una vergüenza que no estemos en el sistema económico y financiero, porque no, lamentablemente, no nos tienen en cuenta. Sin embargo, nosotros, a través de los 3.500 millones de dólares que hemos mandado casi durante 20 años, somos, después de la venta de minerales, somos la segunda cantidad de dólares en remesas que llega al Perú para la economía y para la paz social de nuestra querida patria. Porque si nosotros retiraríamos esa ayuda, el Perú se vería en graves problemas financieros. Nosotros hemos contribuido con el 1,5% del Producto Bruto Interno. Miren, señores, si no movemos la aguja económica. ¿Se imaginan si dejáramos de enviar remesas? Se crearía un caos social en el Perú, porque no solamente son 3,5 millones de compatriotas, sino todos los compatriotas que están en el Perú, que de una u otra manera no tienen familiares y le envía una cantidad de dinero que va directamente al consumo. Entonces, ahora, tenemos la oportunidad de elegir a 2 representantes. Esperemos que este mensaje le llegue a todos mis compatriotas y me puedan ayudar con su voto. Yo más bien agradezco el tiempo de ustedes, las preguntas que están haciendo para que uno se pueda explayar, para que ustedes se den cuenta de que uno tiene conocimiento de la problemática, no solamente de los peruanos en Argentina, sino la problemática mundial. Creo que celebrar lo que ustedes celebran como mexicanos, nosotros también tendríamos que hacerlo, ¿no? Gracias. Carlitos, vamos con Rómulo a Venezuela. Rómulo. Bueno, bueno, yo no diría que cambiar un poco la dinámica, no, sino voy a hacer una pregunta diferente y específicamente bueno al ciudadano Carlos, que felizmente no se le ha caído la señal. Me gustaría que la licenciada Jacinta también estuviese allí presente. Y como hablaron del COVID, que habló el compañero allá de Estados Unidos, ¿cierto? Habló del COVID y que es una situación terrible a escala mundial. Incluso aquí en Venezuela se habló ayer de que hay una nueva cepa, una cepa terrible, que ya, bueno, los medios aquí, las redes están temblando por eso, están mandando mensajes, la gente está muy asustada. Incluso yo también estoy asustado porque uno está vivo, pero uno como que está vivo y está sentenciado a muerte. Entonces, pero esta pregunta va en relación a la educación, que es prioritaria. La educación es el primer eslabón de una cadena de una sociedad. El eslabón de esa cadena. Si no hay una buena educación, la familia va disminuyendo en calidad. La familia incluso puede ir desapareciendo. Pero en el caso específico me refiero a la enseñanza-aprendizaje, como se le dice aquí en nuestro país. ¿Y qué medidas está tomando? Porque ya no son ustedes todavía, porque ustedes todavía no han llegado a los curules, pero también pueden asesorar en esa dirección. ¿Qué medidas están tomando para las clases a distancia? Porque las clases a distancia a veces es un boom publicitario. No se dan tal cual deben darse. ¿Por qué no se dan? Porque la mayoría de las familias no tiene internet, mucha gente no tiene internet, mucha gente se le cae la señal. En un programa anterior hablamos de eso, por cierto, acá, sobre la problemática de internet, del acceso a internet en el Perú, que es algo muy, muy escaso. Pero imagínense aquí en Venezuela la señal se cae cada rato, y cuando no se cae la señal, se cae la luz, y por ende se cae la señal. Entonces, ¿cómo se podría hacer para dar esas clases a distancia y que la mayoría de peruanos, estamos hablando de la comunidad peruana, pudiera acceder a esas clases? Porque hay clases privilegiadas y gracias a Dios que las hay, yo no me opongo a ello. Ojalá todo el mundo pudiera tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? De tener acceso a las redes en un momento dado. Fíjense que a mí me ha dado un poco dificultad para instalarme y a muchos de ustedes, porque las redes son satelitales
Y si los satélites no funcionan bien, las redes se caen. Entonces, ¿cómo hacer que esa mayoría de peruanos que el gobierno, oye, sería con un presupuesto paralelo, no sé, o algo por el estilo, de equipar a todas las escuelas, no a una, a todas las escuelas del Perú, que el Perú es bastante grande geográficamente hablando, para que nuestros muchachos, sobre todo los de primaria y los de secundaria, tengan acceso a esa educación en este momento, a esa educación vía internet. Vamos a ver qué nos dice el compañero Carlos Arellano, que propondría en estos momentos, que son unos momentos muy difíciles para todos. Al respecto, nosotros, tenemos por suerte la dicha de que el candidato a presidente de la Nación, el ingeniero César Acuña Peralta, es un educador nato, es un emprendedor de la educación, tiene 120,000 alumnos en sus universidades, le ha dado la oportunidad a los estratos sociales más bajos de poder educarse ahí y de que se hayan recibido y que hoy sean jóvenes y de bien, gente de bien profesionalmente. Nos estamos proponiendo a través del plan de gobierno de nosotros poner Internet en todas las partes donde no hay en el momento en el Perú, en aquellas serranías profundas, en aquellos lugares profundos, se va a invertir para que les llegue el Internet, para que ellos se puedan. Ahora en tiempo de pandemia hay muchas falencias en ese sentido, pero de ser gobierno, César Acuña Peralta va a instrumentar inmediatamente para que se pueda dar la cobertura de Internet en todos los lugares donde no está llegando las señales, ¿no? Esa es una medida que la va a hacer dentro de toda su plataforma de gobierno que tiene para poder morigerar y ayudar no solamente a los jóvenes universitarios, no solamente a los de secundaria, sino a lo que me acabas de decir, ¿no? A los de la primera infancia, quizás para que puedan tener la oportunidad de recibir una charla a distancia, ya que no se puede hacer presencial. Esa medida está dentro del plan de gobierno. Son una de las patas del gobierno de la Alianza para el Progreso. Y esperemos que la población peruana le dé la oportunidad a César Acuña Peralta de llegar al gobierno para que pueda hacer esa inversión inmediata que es en educación, ¿no? Queremos tener una educación de primer nivel. Gracias, candidato. Jorge, no se escucha. No se te oye, Jorge. Bien, en la última parte vamos a pedirle a cada uno que algo breve, un contrapunteo final para despedirse. Eladia, tu despedida y quizás algún apunte breve con el candidato. Bueno, creo que ha sido fructífero. Esta es una conversación, no es un examen, digamos, pero sí, yo quisiera hacerle la última preguntita a Carlos. Según he escuchado de que él no, dentro de, digamos, ha sido partícipe de los consejos de consulta, pero por ahí dicen las malas lenguas que él no está, no sé si va a fortalecer o está en contra, porque bien sabe él, por ejemplo, para cuando nosotros íbamos a realizar la convalidación de títulos, tanto de bachiller como de la universidad, ahí estaba el convenio, estaba todo listo, estábamos presentes los interesados, ahí faltó voluntad diplomática, porque no estaba presente el representante de Perú. No se pudo realizar hasta hoy. Entonces, eso es uno. Y después, internacionalmente también nos hemos hecho conocidos por ciertas situaciones que han pasado, venta de dólares, algo así. Entonces, yo quiero preguntarle a él, ¿va a fortalecer o va a hacer que sigan quizá estas situaciones como esa? Carlitos, que me responda. Carlitos, te escuchamos. Eladia, tú sabes que yo he sido miembro del Consejo de Consulta en otras oportunidades. Dentro de esas oportunidades que he tenido de estar en el Consejo de Consulta,
hemos hecho y hemos logrado de que se expida los antecedentes penales por primera vez, una prueba piloto, en Argentina y después en Madrid. Nosotros sabemos que uno de los requisitos indispensables para radicarse, para regularizar la situación migratoria en el mundo, es no tener antecedentes. ¿Cómo se demuestra? Con el certificado de antecedentes penales. Era un trámite engorroso conseguirlos. Bueno, a través de este consejo de consulta del cual yo fui partícipe, y estoy orgulloso de haber logrado que en el mundo y mis compatriotas se les expida el certificado de antecedentes penales en los consulados. Lo que yo voy a proponer es algo que va a ser en el corto plazo. Por eso no están dentro de mi propuesta. En el corto plazo voy a hacer una reforma del reglamento de consejos de consulta para eliminar ese porcentaje que se te exige para ser miembro del consejo de consulta. ¿Por qué es necesario que los consejos de consulta nuevamente estén vigentes en todos los consulados del mundo? Porque van a ser ellos un nexo directo con mi persona cuando sea congresista. Van a ser ellos quienes me van a llamar inmediatamente y me van a decir: Carlos, mira que en Nueva York el consulado no nos está atendiendo, mira que en Italia el consulado nos trata mal, mira, Carlos, que en Roma el cónsul no está atendiendo a los compatriotas y los sigue tratando mal. Lo vamos a llamar a la Comisión de Relaciones Exteriores, ese cónsul, y que nos dé las explicaciones necesarias que por qué no está cumpliendo con sus funciones como corresponde, porque ellos tienen un reglamento consular. Ellos están para ayudarnos, ellos están para protegernos, ellos están para facilitarnos. Entonces, si ellos no cumplen como corresponde su función de servidor público, porque son servidores públicos, para eso va a estar los consejos de consulta elegidos ya en todo el mundo, hay que recuperarlos para que ellos puedan ser mi voz y también pues sean mis ojos y mis oídos para que me comuniquen inmediatamente y yo pueda intervenir para lograr de que se restauren los derechos de los compatriotas que están siendo, digamos, discriminados tal vez por nuestro propio cónsul o por los empleados de nuestro propio consulado, ¿no? Creo que esa es una de las medidas que voy a hacer a corto plazo, Elaya. Cambiar el reglamento de consejo de consulta, eliminar el porcentaje que se exige del 3, del 2 y del 5%, por los cuales no se ha podido elegir hasta ahora consejo de consulta cuando se llame en septiembre elecciones, ¿no? Gracias, Carlito. Vámonos con Alberto. Sí, candidato Arellano, ya que toca en el punto de los consulados, con candidatos anteriores hemos tocado eso, candidatos que van a representar a los peruanos en el exterior, ¿no? En caso de salir elegidos. No veo en sus propuestas el hecho de modernizar los consulados, ¿verdad? ¿Lo tomarían ustedes en cuenta en su plan de gobierno el hecho de modernizar los consulados, ya que es un problema? Por ejemplo, acá en los Estados Unidos, todos los latinos tenemos el mismo problema y los peruanos no son la excepción, donde un simple trámite de un pasaporte es cuestión de horas, ¿no? O sea, me refiero, ¿consideran eso en su plan de gobierno, el hecho de hacer esos trámites en línea? O sea, que su compatriota no tenga que ir hasta un consulado a tramitar ciertos documentos, que puedan hacerlo desde la comodidad de sus casas en lugar de manejar horas para trasladarse y tramitar ya sea un pasaporte o cualquier otro. Sí, en el caso que usted menciona, ¿no? El documento, ¿cómo es que le llama el documento que estaba mencionando? Antecedentes penales. Antecedentes penales. Ajá, lo mismo. Por ejemplo, en El Salvador es lo mismo. Alguien que quiera los antecedentes penales es un problema conseguirlos y es lamentable. Pues estamos ya en el siglo XXI, ya este tipo de trámites debería hacerse a través de Internet. ¿Consideran eso posible ustedes en su plan de gobierno? El hecho de modernizar o tal vez incluso consulados virtuales o móviles, por ejemplo. Obviamente que sí está contemplado dentro de mis proyectos hacer una reforma consular en cuanto a lo administrativo. Son cuestiones de mediano plazo, porque hay leyes más fundamentales en las cuales yo voy a incidir muchísimo, ¿no? El tema de la modernización de los consulados tiene que ser un tema, digamos, que sea favorable para el compatriota. Uno puede ser
un pago en un lugar que se autorice y vía online poder hacer el pasaporte. Hoy por hoy se pueden hacer los DNIs vía online en algunos lugares, porque uno puede pagar puede hacer la gestión vía internet y retirar después el DNI, ¿no? Se puede apostillar también hoy. O sea, hay cositas que se están dando dentro de la modernidad. Seguramente voy a proponer de que sea un Estado moderno en cuanto a Cancillería, donde nosotros podamos alivianar el tiempo para que no tengas que perder 2, 3 o 4 horas y faltar de tu trabajo para hacer un trámite consular. Creo que esos 74 millones de soles que se ha recabado en el año 2020 en pandemia de solo actuaciones consulares tienen que servir para modernizar, para digitalizar, para que a través de las plataformas de Internet que tenemos en el mundo pueda ser en favor de los compatriotas. Ese dinero es suficientemente bastante para poder hacer pruebas pilotos en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, donde está la mayor cantidad de compatriotas peruanos que vivimos en el exterior, ¿no? Sí está dentro de mis proyectos. Hay cuestiones de la generalidad que yo tengo, que son 5 propuestas, que las vamos a ir anexando cuando ya estemos en el Congreso de la Nación, ¿no? Yo para eso voy a hacer una convocatoria a los expertos en estos temas. Hay gente experta como el área en cuestiones migratorias, en salud, en migración. Entonces yo voy a convocar, y mi despacho va a estar abierto para todos ellos, porque son los expertise de las cosas, ¿no? Si bien es cierto, yo tengo un equipo jurídico con los cuales he armado mis proyectos de ley, si llego al Congreso de la Nación, para no estar demorando tiempo en las presentaciones, la modernización de los consulados vía online para los trámites migratorios, para los trámites administrativos, los tengo presentes, mi estimado. Gracias, candidato. Vámonos con la Wanda desde Bogotá, Colombia. ¿La Wanda? No la tenemos, creo, en línea. Sí, aquí estoy, Jorge. Okay. Perdóname. Tu planteamiento final. No, solo quería agradecer la participación de ambos candidatos, aunque Jacinta no pudo hablar mucho, pero que planeemos, o me pareció muy importante, mejor dicho, me pareció muchísimo importante la discusión de hoy, dado que los candidatos están en el exterior. Entonces trajeron muchas cuestiones muy importantes para mí, que trabajo con migración, principalmente de mujeres brasileñas fuera de Brasil. Y me gustó mucho hablarles y conocerles. Muchísimas gracias. Gracias, Lawanda. Con Charlie ahora nos ubicamos en Guadalajara. Tu despedida, Charlie, y tal vez alguna inquietud más para el candidato. Sí, para representar a otros se requiere la capacidad de empatía, de entendimiento y de valoración de lo que son y necesitan otros para poderme asumir como un digno representante de ellos. Yo le quiero preguntar a nuestro candidato Carlos, ¿qué cualidades puede él reconocer? Que me diga 3 cualidades principales de Jacinta Centeno y 3 cualidades principales de él, para así poder evaluar a los candidatos y ver la capacidad que él tiene para reconocer a los demás. Mire, yo con Jacinta Centeno no tengo... no la conozco, no puedo hablar de ella porque no la conozco, si bien es cierto, celebro que esté en esta contienda electoral porque las mujeres tienen que estar presentes, ¿no? En cuanto a mi persona, ¿por qué quiero que me elijan? Porque conozco la problemática de los peruanos en el exterior, hace 25 años que he estado en la lucha, soy uno de los gestores del Distrito Electoral 27 junto a otros compatriotas, principios, moral, creo que reúno esa condición y mis compatriotas que me conocen saben de la persona que soy y saben que van a tener un buen representante en el Congreso de la Nación. Gracias, candidato. Vámonos con Rómulo Guedes desde Caracas, Venezuela. Doctor, gracias Jorge. Doctor Carlos Centeno, gracias por estar allí y por esa participación. Y lamentablemente, bueno, reitero que la doctora, la licenciada Jacinta Centeno, me imagino que por el cambio de horario,
ha perdido pues la conexión en este momento. Pero ella habló de moral. Entonces se me ocurre de un pensamiento del Libertador. Todos ustedes conocen al Libertador Simón Bolívar. Es un hombre universal. Dijo en una ocasión: sin la conciencia de la religión, la moral carece de base. Y yo le agregaría, sin la conciencia de la religión y de la educación, la moral carece de base. Te dejo esa bolita de nieve ahí, candidato, para que usted analice un poco ese pensamiento del Libertador, no ya como una pregunta, sino como un análisis válido para los que actúan en la política latinoamericana en estos momentos tan difíciles de la humanidad, sobre todo. Y le reitero las gracias y le reitero también la gracias a todos los participantes, a todos los colegas que han estado allí en esta bella y amena conversación, y por supuesto la invitación de Jorge Carrión Rubio. Buenas noches y nos vamos a ver nuevamente, Dios mediante. Gracias, Rómulo. Bueno, antes de despedir al candidato, no nos ha hablado mucho de lo más importante, de su líder. Descríbanos por qué votar por Acuña Peralta y no por los otros candidatos. ¿Cuáles son las virtudes que usted cree que el ciudadano peruano debe apreciar de Acuña Peralta? Hace un momento acabo de decir, ¿no? La voluntad de hacer políticas públicas sin ser presidente ha quedado demostrado con ir a hablar con el embajador de Rusia para que se le permita traer vacunas, para que se ayude a los miles de compatriotas en el Perú. Ese es uno de los puntos de partida que él ha demostrado, que es un ser sensible, que está con el más necesitado. Acuña Peralta es un emprendedor que ha logrado, desde ser provinciano, ha logrado tener una de las universidades más importantes, digamos, en educación para la clase social más baja en el Perú, ¿no? Las universidades que tiene son bastante accesibles. Una demostración de eso es que los 120.000 alumnos que tienen salen profesionales y salen contentos de la universidad. ¿Cómo no apoyar a César Acuña Peralta, que tiene voluntad política para lograr de que nuestros jóvenes se eduquen a bajos costos? Es una de las universidades que con el tiempo seguramente va a ser una universidad emblemática por haber preparado a tantos jóvenes profesionales. Es por eso que yo les pido que este 11 de abril participen todos en las elecciones, que vayan todos a votar, que todos los 997.000 compatriotas en el mundo, todos los 997 compatriotas en el mundo acudan masivamente para poder tener una representación genuina, no solamente el peruano en el exterior, sino también el presidente César Acuña Peralta. Yo invoco a todos ellos que vayan, voten y elijan a César Acuña Peralta, y para el Congreso marquen la A y escriban el número 3 de Carlos Arellano. Creo que mi compromiso no solamente es de ahora, mi compromiso viene de hace más de 25 años que he venido trabajando por la comunidad peruana sin ser candidato a nada. Hoy se me da la oportunidad de ser candidato y creo que a través de la experiencia y del conocimiento de la problemática mundial de los PECs, estoy en capacidad de tener esa responsabilidad de llegar al Congreso de la Nación y poder en el corto y mediano plazo hacer que los proyectos de ley de mi persona se puedan cristalizar en hechos en favor de ellos, ¿no? Yo más bien agradezco y les digo a todos los familiares que están en el Perú, que nos están escuchando, que transmitan el mensaje, que les llegue a las familias en el extranjero y que nos puedan apoyar con su voto este 11 de abril. Bien, al candidato Carlos Arellano por su participación. Recuerden que nuestra principal audiencia pues está ubicada en Los Conos, el más grande de Lima Metropolitana, San Juan del Urigancho, Ate Vitarte, lugares donde tenemos amplia sintonía, también hacia el Cono Norte y Cono Sur. Y ellos, pues, como dice el candidato, tienen un familiar en el exterior. Que se comuniquen con su familiar, den a conocer esta aspiración que tiene el ciudadano Carlos Enrique Arellano Domínguez y que sepan evaluar
las condiciones para que de alguna manera pues estemos bien representados en el Congreso de la República a partir del próximo 11 de abril. Nos despedimos de Telestar Televisión Supercable Canal 3, Virtual Televisión, deseándoles lo mejor, en este caso para la situación electoral que se presenta cada vez más tensa. Se acercan los días más importantes, el remate de las campañas, y más adelante seguramente lo vamos a volver a tener a Carlos Arellano en otra tertulia más con más candidatos. Un agradecimiento especial a nuestros panelistas y que todo sea felicidad y, como siempre, a sonreír. Chao, muchas gracias. Gracias, candidato. Suerte. Gracias a todos.